Audiolibro Aforismos del Yoga y de la Vida de Sri Aurobindo, leído por Daniel Berenguer. Si te gustan estos audiolibros, puedes apoyar el canal dejando un comentario, un me gusta, suscribiéndote y también haciendo un donativo a través de PayPal o Patreon. Cuanto más das, más recibes y yo siempre te estaré muy agradecido. Comenzamos con la lectura del libro. Prólogo. El aforismo es una fórmula literaria que amaron especialmente y cultivaron las grandes civilizaciones de la antigüedad: India, China, Egipto, Grecia, Israel. Se le llamó literatura nómica o sapiencial porque constituye una fórmula idónea para recoger de forma condensada esas manifestaciones de un profundo saber que son como relámpagos en el cielo de la mente, una luz repentina que sólo el trueno puede poner en música y en palabras. Como relámpago, el aforismo es filosofía. Como trueno, el aforismo es de la esencia de los versos. Pero además, el aforismo, cuando ha sido gestado por una conciencia poderosa, es fuerza, una energía de vitalidad y poder semejantes a los de las fórmulas mágicas. Como luz conocimiento, el aforismo es una puerta para la mente hacia espacios de compactas verdades que por la misma presión de su densidad pueden proyectarla de pronto a cimas de sabiduría desde donde contemplar, siquiera por un instante, la realidad. O por esa misma presión pueden estallar en amplias secuencias de verdades concatenadas que no hacen sino concretar, especificar por una parte y expandir, desgranar por la otra la compacta verdad original. Como trueno poesía, el aforismo es una puerta para el corazón a regiones de una belleza austera y viril como la de la nieve feroz de las cumbres o el brillo tajante de las hojas de las espadas que no siempre se deja alcanzar y poseer sin resistencia. Como poder conciencia, el aforismo perturba, despierta y dinamiza planos o elementos interiores del ser, activando su fuerza y capacidad de transformación. Pero esto muy pocos lo saben. Es experiencia encarnada en palabra, ritmo y fuerza que, aunque intelectualmente solo pueda ser comprendida en la medida de la propia experiencia y disfrutada en la medida de la propia comprensión, es experiencia que llama, anima, ejerce de firme foco de atracción para la experiencia. Por eso, el verdadero aforismo solo puede surgir de la voz del profeta y el iluminado que todos llevamos dentro, pero que muy pocos han realizado. En los aforismos de Sri Aurobindo, como en los de los grandes sabios de la antigua edad, se encuentran todos esos elementos pródigamente. Reunidos, todos esos aforismos son como las valiosas piezas de un rico, fascinante museo de conciencia de salas tan amplias como numerosas, que preservasen almas de todas las latitudes del espacio y el tiempo. Creo que no es aventurado decir que contienen la esencia de todo lo fundamental del pensamiento y la acción de Sri Aurobindo. Pensamientos y aforismos. Jnana. 1. Dos poderes aliados hay en el hombre: conocimiento y sabiduría. El conocimiento es tanto de la verdad, contemplado en un medio distorsionado, como la mente, a tientas, logra alcanzar. La sabiduría, lo que el ojo de la divina visión contempla en el espíritu. 2. La inspiración es un estrecho río de brillante claridad precipitándose desde un conocimiento vasto y eterno. Supera a la razón más perfectamente que la razón al conocimiento de los sentidos. 3. Cuando hablo, la razón dice: esto es lo que diré. Pero Dios arranca la palabra de mi boca y mis labios dicen algo ante lo que tiembla la razón. 4. No soy un jnani, pues no tengo otro conocimiento que el que Dios me da para su trabajo.
¿cómo he de saber si lo que digo será razón o locura? No, ni lo uno ni lo otro, pues aquello que ha sido visto es simplemente verdadero, y no locura ni razón. 5. Si la humanidad pudiese contemplar, aun en la vislumbre de una experiencia fugaz, qué infinitos deleites, qué fuerzas perfectas, qué horizontes luminosos de espontáneo conocimiento, qué vastas calmas de nuestro ser nos aguardan en las etapas aún no conquistadas por nuestra evolución animal. Lo dejaría todo y no descansaría hasta que hubiese conquistado todos estos tesoros. Pero la senda es angosta, las puertas se resisten a ser abiertas, y el miedo, la desconfianza y el escepticismo, centinelas de la naturaleza, se alzan en el camino para impedir a nuestros pies apartarse de los pastos vulgares. 6. Tarde aprendí que cuando la razón moría nacía la sabiduría. Antes de esta liberación poseía yo solo el conocimiento. 7. Lo que los hombres llaman conocimiento es la aceptación razonada de las falsas apariencias. La sabiduría mira tras el velo y ve. 8. La razón divide, fija los detalles y los contrasta. La sabiduría unifica, marida los contrastes en una sola armonía. 9. No deis el nombre de conocimiento a vuestras creencias solamente y el de error, ignorancia y charlatanería a las creencias de los demás, o no protestéis contra los dogmas de las sectas y su intolerancia. 10. Lo que el alma ve, lo que ha experimentado, eso es lo que conoce. El resto es apariencia, prejuicio y opinión. 11. Mi alma sabe que es inmortal, pero vosotros diseccionáis un cuerpo muerto y exclamáis triunfalmente: ¿dónde está tu alma? ¿Dónde tu inmortalidad? 12. Inmortalidad no es la supervivencia de la personalidad mental después de la muerte, aunque esto ocurra también, sino la despierta posesión del ser esencial del que el cuerpo es sólo un instrumento y una sombra. 13. Me probaron mediante convincentes razones que Dios no existe, y yo les creí. Después vi a Dios, pues Él vino a mí y me abrazó. Y ahora, ¿qué creeré? ¿Los razonamientos de los demás o mi propia experiencia? 14. Me dijeron: estas cosas son alucinaciones. Inquirí lo que es una alucinación y descubrí que significa una experiencia subjetiva o psíquica que no corresponde a nada objetivo, a ninguna realidad física. Entonces me senté y me maravillé de los milagros de la humana razón. 15. Alucinación es el nombre que da la ciencia a esas visiones fugaces y anormales de verdades que se nos escapan a causa de nuestra preocupación por la materia. Coincidencia es el nombre que da a los toques de artista en la obra de esa inteligencia suprema que en su ser consciente, como sobre una tela, ha concebido y ejecutado el mundo. 16. Eso que los hombres llaman alucinación es el reflejo en la mente y los sentidos de aquello que está más allá de nuestra común percepción mental y sensorial. La superstición surge de la errónea comprensión por parte de la mente de estos reflejos. No existe otra alucinación. 17. No ahogues tu pensamiento bajo polisílabos,
como hacen tantos polemistas modernos, ni dejes que tu investigación se duerma bajo el sortilegio de los tópicos y clichés. Busca siempre, descubre la razón de cosas que a la mirada apresurada le parecen mero azar o ilusión. 18. Alguien declaraba que Dios debía ser esto o aquello, o si no, no sería Dios. Pero me parecía a mí que yo solo puedo conocer lo que Dios es y no veo cómo podría decirle lo que debe ser. Porque, ¿cuál es el criterio por el que podríamos juzgarle? Estos juicios son las estupideces de nuestro egoísmo. 19. No existe el azar en este universo. La idea de ilusión es ella misma una ilusión. Y no hubo nunca ilusión en la mente humana que no fuese la forma secreta y la desfiguración de una verdad. 20. Cuando poseía la razón que divide, me aparté de muchas cosas. Más tarde, cuando la perdí de la visión, corrí a través del mundo en busca de lo feo y lo repelente, pero no pude hallarlo. 21. Dios me había abierto los ojos, pues vi la nobleza de lo vulgar, el encanto de lo repelente, la perfección de lo contrahecho y la belleza de lo espontáneo. 22. Alaban los cristianos y los Vaishnavas el perdón, pero me pregunto yo, ¿qué tengo yo que perdonar y a quién? 23. Dios me golpeó con mano humana. ¿Debo pues decir, te perdono tu insolencia, oh Señor? 24. Dios me hizo el bien con un golpe. ¿Debo decir, te perdono, oh Todopoderoso, el daño y la crueldad, pero no vuelvas a hacerlo? 25. Cuando me quejo del infortunio y lo llamo un mal, o cuando estoy celoso o decepcionado, sé que el eterno imbécil ha despertado de nuevo en mí. 26. Cuando veo sufrir a otros, me siento desgraciado, pero la sabiduría que no es mía ve el bien por venir y aprueba. 27. Sir Philip Sidney dijo del criminal conducido a la horca: ahí va Sir Philip Sidney, sin la gracia de Dios. Más sabio habría dicho de decir: ahí, por la gracia de Dios, va Sir Philip Sidney. 28. Dios es un torturador grande y cruel porque ama. Esto no lo entendéis porque no habéis visto ni jugado con Krishna. 29. Alguien dijo de Napoleón que era un tirano y un guillotinador imperial, mas yo vi a Dios armado marchando a través de Europa. 30. He olvidado qué es el vicio, qué la virtud. Solo puedo ver a Dios, su juego en el mundo y su voluntad en la humanidad. 31. Vi a un niño revolcándose en la suciedad y vi al mismo niño lavado por su madre y resplandeciente. Pero en cada ocasión temblé ante su absoluta pureza. 32. Lo que deseaba o pensaba que era lo correcto no tiene lugar. Por ello está claro que no existe un ser omnisciente que guía el mundo, sino solo un ciego azar o una casualidad brutal. 33. El ateo es Dios jugando al escondite consigo mismo. Pero, ¿es el creyente otra cosa? Bien, quizás, pues ha visto él la sombra de Dios y se ha aferrado a ella. 34. Oh tú que amas, golpea.
Si no me golpeas ahora, sabré que no me amas. 35. Oh infortunio, bendito seas, pues a través de ti he visto el rostro de mi amante. 36. Los hombres están aún enamorados del dolor. Cuando ven a alguien que está demasiado alto para el dolor o el gozo, lo maldicen y exclaman: «Oh tú, insensible». Esta es la razón de que Cristo penda todavía de la cruz de Jerusalén. 37. Los hombres están enamorados del pecado. Cuando ven a alguien que está demasiado alto para el vicio o la virtud, lo maldicen y exclaman: «Oh tú, transgresor de los límites, tú, inmoral y perverso». Esta es la razón de que Sri Krishna no viva aún en Vrindavan. 38. Hay quien dice que Krishna no vivió, que es un mito. Quieren decir sobre la tierra, pues si Vrindavan no existiese en alguna parte, el Bhagavad no habría podido ser escrito. 39. Extraño. Los alemanes han negado la existencia de Cristo. Sin embargo, su crucifixión sigue siendo un hecho histórico más grande que la muerte del César. 40. Algunas veces llega uno a pensar que solo importan realmente aquellas cosas que nunca ocurrieron, pues, comparadas con ellas, la mayoría de las conquistas históricas parecen pálidas e ineficaces. 41. Existen 4 grandes acontecimientos en la historia: el sitio de Troya, la vida y crucifixión de Cristo, el exilio de Krishna en Vrindavan y su diálogo con Arjuna en el campo de Kurukshetra. El sitio de Troya creó la Hélade. El exilio en Vrindavan creó la religión devocional, pues anteriormente existía solo la meditación y el culto. Cristo humanizó Europa desde su cruz. El diálogo en Kurukshetra liberará a la humanidad. Y sin embargo, se dice que ninguno de estos 4 acontecimientos tuvo lugar. 42. Dicen que los evangelios son falsedades y Krishna una creación de los poetas. Gracias a Dios, pues, por las falsedades, e inclinémonos ante los creadores. 43. Si Dios me asigna un lugar en el infierno, no sé por qué debería yo aspirar al cielo. Él sabe mejor que yo qué es para mí. 44. Si Dios tira de mí hacia el cielo, aunque con su otra mano intente mantenerme en el infierno, debo luchar tratando de forzar el paso hacia arriba. 45. Solo son verdad aquellos pensamientos cuyos opuestos son asimismo verdad al mismo tiempo y en su exacta aplicación. Los dogmas incuestionables son el tipo más peligroso de falsedad. 46. La lógica es el peor enemigo de la verdad, así como el fariseísmo es el peor enemigo de la virtud, pues una no puede ver sus propios errores ni el otro sus propias imperfecciones. Nota de los editores. Fariseísmo se refiere al convencimiento de la propia rectitud. 47. Cuando estaba dormido en la ignorancia, llegué a un lugar de meditación que estaba lleno de hombres sabios, y hallé su compañía insoportable, y el lugar una prisión. Cuando desperté, Dios me condujo a una prisión y la convirtió en el lugar de meditación y espacio de nuestra cita. 48.
Cuando fui capaz de leer un libro pesado desde el principio hasta el fin y con placer, percibiendo toda la perfección de su propia pesadez, supe que mi mente estaba conquistada. 49. Supe que mi mente estaba conquistada cuando ésta admiró la belleza de lo feo, sintiendo perfectamente por qué otros hombres se apartaban ante aquello con repugnancia u odio. 50. Sentir y amar al Dios de la belleza y el bien en lo feo y lo malo, y anhelar aún con amor perfecto curarlo de su fealdad y su maldad, esta es la virtud y moral verdadera. 51. Odiar al pecador es el peor pecado, pues es odiar a Dios, y sin embargo quien lo comete se gloría de su virtud superior. 52. Cuando oigo hablar de un justo furor, me maravillo de la capacidad del hombre para engañarse a sí mismo. 53. Es un milagro que los hombres puedan amar a Dios y no logren amar a la humanidad. ¿A quién aman entonces? 54. Las peleas de las sectas religiosas son como la disputa de las vasijas acerca de cuál será la única a la que se le permita guardar el néctar de inmortalidad. Dejadlas que disputen. Para nosotros la cuestión es lograr el néctar, esté en la vasija que esté, y alcanzar la inmortalidad. 55. Decís que el aroma de las vasijas altera el licor. Eso es sabor, pero ¿qué podría privarlo de su virtud inmortalizadora? 56. Sé vasto en mí, oh Varuna. Sé poderoso en mí, oh Indra. Oh Sol, sé brillante y luminoso. Oh Luna, llénate de encanto y de dulzura. Sé fiero y terrible, oh Rudra. Sed rápidos e impetuosos, oh Maruts. Sé fuerte y audaz, oh Aryama. Sé complaciente y voluptuoso, oh Vaga. Sé tierno y amable, y amante apasionado, oh Mitra. Sé radiante y reveladora, oh Aurora. Oh noche, sé solemne y fecunda. Oh vida, sé plena, dispuesta y alegre. Oh muerte, guía mis pasos de morada en morada. Armonízalos a todos, oh Brahmanaspati. Líbrame, oh Kali, de todos estos dioses. Nota del editor. Todos ellos son dioses védicos. Varuna es el dios del cielo y junto con Mitra, el amigo, es según Sri Aurobindo uno de los dioses que representan la acción de la verdad en la mente humana. Indra es, según Sri Aurobindo, el dios de la mente iluminada. Rudra es el destructor. Los Maruts son dioses del viento y de la guerra. Aryaman es, en palabras de Sri Aurobindo, un poder inmortal de claro discernimiento, aspiración y esfuerzo. Y Vaga, una feliz espontaneidad del correcto disfrute de todas las cosas. Brahmanaspati, el Señor de la divina palabra, el Creador por la palabra. Kali, por último, es la diosa de la aniquilación, una fuerza de disolución suprema y, por ello mismo, principio de todas las cosas. 57. Cuando has vencido en un debate, oh encarnizado polemista, eres digno de gran compasión, pues has perdido la oportunidad de hacer crecer tu conocimiento más vasto. 58. Porque actúa el tigre de acuerdo con su naturaleza y no conoce nada más, es divino y no hay mal en él.
Si se hiciese preguntas, sería un criminal. 59. El animal, antes de ser corrompido, no ha comido aún del árbol del conocimiento del bien y del mal. El Dios prefirió el de la vida eterna. El hombre se alza entre los cielos superiores y la naturaleza inferior. 60. Uno de los grandes consuelos de la religión es que puedes agarrar a Dios de vez en cuando y darle un buen rapapolvo. La gente se ríe de la locura de los salvajes que golpean a sus dioses cuando sus plegarias no son respondidas, pero son los que se ríen los más locos y salvajes. 61. No existe lo mortal. Solo lo inmortal podría morir. Lo mortal no podría ni nacer ni perecer. No existe lo finito. Solo lo infinito podría ponerse límites a sí mismo. Lo finito no puede tener ni principio ni final, pues el mismo acto de concebir su comienzo y su final revela su infinitud. 62. Oí a un idiota conferenciar con absoluta idiotez y me pregunté qué quería decir Dios con aquello. Reflexioné entonces y hallé una deformada máscara de la verdad y la sabiduría. 63. Dios es grande, dicen los musulmanes. Sí, es tan grande que puede permitirse ser débil siempre que esto sea también necesario. 64. Dios a menudo fracasa en sus obras. Es el signo de su divinidad ilimitable. 65. Porque Dios es invenciblemente grande, puede permitirse ser débil. Porque es inmutablemente puro, puede consentirse impunemente el pecado. Él conoce eternamente todo deleite, por ello también degusta el gozo del dolor. Él es inalienablemente sabio, por eso no se prohíbe a sí mismo la locura. 66. Pecado es aquello que estuvo una vez en su lugar, persistiendo ahora fuera de él. No hay otro pecado. 67. No hay pecado en el hombre, sino una buena dosis de enfermedad, ignorancia y mal uso de sus capacidades. 68. El sentido del pecado fue necesario para que el hombre se disgustase de sus propias imperfecciones. Fue el correctivo de Dios para el egoísmo. Pero el egoísmo del hombre responde a la estratagema de Dios, siendo muy poco consciente de los propios pecados y muy perspicaz respecto a los pecados de los demás. 69. Pecado y virtud son un juego de resistencia que jugamos con Dios en sus esfuerzos por llevarnos a la perfección. El sentido de la virtud nos ayuda a amar en secreto nuestros pecados. 70. Examínate sin piedad, así te volverás más caritativo y piadoso con los demás. 71. Un pensamiento es una flecha disparada a la verdad. Puede alcanzar un punto, pero no cubrir todo el blanco, y sin embargo, el arquero está demasiado satisfecho con su éxito para pedir nada mejor. 72. El signo del amanecer del conocimiento es sentir que aún sé poco o nada, y sin embargo, si pudiese solo conocer mi conocimiento, poseería ya todo. 73. Cuando llega la sabiduría, su primera lección es: no existe nada semejante al conocimiento, solo existen vislumbres de la infinita deidad. 74.
El conocimiento práctico es diferente. Este es útil y real, pero nunca es completo. Por ello, sistematizarlo y codificarlo es necesario, pero fatal. 75. A sistematizar estamos obligados, pero aún al edificar y sostener un sistema debemos siempre tener en cuenta esta verdad, que todo sistema es por naturaleza transitorio e incompleto. 76. Europa se enorgullece de su organización y eficiencia práctica y científica. Estoy esperando a que su organización sea perfecta. Entonces un niño la destruirá. 77. El genio descubre un sistema. Los talentos comunes lo estereotipan hasta que un nuevo genio lo hace pedazos. Para un ejército es peligroso ser conducido por veteranos, pues al otro lado Dios puede haber puesto a Napoleón. 78. Cuando el conocimiento es fresco en nosotros, resulta invencible. Cuando es viejo, pierde su virtud. Es así porque Dios se mueve siempre hacia adelante. 79. Dios es infinita posibilidad. Por ello la verdad nunca está en reposo. Por ello también justifican sus hijos el error. 80. Oyendo a algunas personas devotas, uno llega a pensar que Dios nunca se ríe. Heine estuvo más cerca de la verdad cuando descubrió en él al divino Aristófanes. La risa de Dios es en ocasiones demasiado grosera e indecente para oídos corteses. No se contenta con ser Molière, quiere ser también Aristófanes y Rabelais. Nota del editor. Heinrich Heine, considerado como el primer poeta alemán después de Goethe. Sriorbindo escribió sobre estos dos poetas. En Alemania, la palabra poética ha florecido raramente. Un poderoso amanecer iluminado por el vasto, sereno y firme resplandor del genio de Goethe y el fuego errante de Heine. Aristófanes, comediógrafo griego del siglo IV a.C. Escribió comedias políticas, sociales y literarias ridiculizando a muchos personajes de su época y de la antigüedad, entre ellos a Sócrates. Jean-Baptiste Poquelin, según Sriorbindo, uno de los grandes creadores dramáticos. François Rabelais, que habría dejado, según algunos autores, preciosas huellas de conocimiento alquímico en su obra literaria. Dotó de un toque obsceno a su Gargantúa y Pantagruel. 82. Si los hombres se tomasen la vida menos en serio, pronto lograrían hacerla más perfecta. Dios no se toma nunca su trabajo en serio. Por eso podemos contemplar este universo milagroso. 83. La vergüenza tiene admirables resultados tanto en el terreno estético como en el moral, y difícilmente podríamos pasar sin ella, pero eso no quita que sea un signo de debilidad y una prueba de ignorancia. 83. La vergüenza tiene admirables resultados, tanto en el terreno estético como en el moral, y difícilmente podríamos pasar sin ella, pero eso no quita que sea un signo de debilidad y una prueba de ignorancia. 84. Lo sobrenatural es la naturaleza de aquello que no hemos alcanzado todavía o no conocemos, o aquello cuyos medios aún no hemos conquistado. La común atracción por los milagros es el signo de que el ascenso del hombre no ha terminado. 85.
Es racional y prudente desconfiar de lo sobrenatural, pero creer en ello es también una suerte de sabiduría. 86. Grandes santos han realizado milagros. Santos más grandes se han burlado de ellos. Los más grandes de los santos se han burlado y los han realizado. 87. Abre los ojos y contempla lo que el mundo es realmente y lo que es Dios. Acaba ya con vanas y plácidas imaginaciones. 88. Este mundo fue construido por la muerte a fin de poder vivir. ¿Abolirías tú la muerte? Entonces también la vida perecería. No puedes abolir la muerte, pero sí transformarla en una vida más grande. 89. Este mundo fue construido por la crueldad, a fin de poder amar. ¿Abolirías tú la crueldad? Entonces también el amor perecería. No puedes abolir la crueldad, pero sí transfigurarlo en su opuesto, un amor y deleite feroces. 90. Este mundo fue construido por la ignorancia y el error a fin de poder conocer. ¿Abolirías tu ignorancia y error? Entonces también el conocimiento perecería. No puedes abolir la ignorancia y el error, pero sí transmutarlos en ese saber absoluto y fulgente más allá de la razón. 91. Si sólo existiese la vida y no la muerte, no podría haber inmortalidad. Si sólo existiese el amor y no la crueldad, el gozo sería sólo un rapto tibio y efímero. Si sólo existiese la razón y no la ignorancia, nuestro logro más alto no excedería a una limitada racionalidad y mundana sabiduría. 92. Muerte transformada se convierte en vida, que es inmortalidad. Crueldad transfigurada se convierte en amor, que es éxtasis intolerable. Ignorancia transmutada se convierte en luz más allá de sabiduría y conocimiento. 93. El dolor es el toque de nuestra madre, enseñándonos a soportar un éxtasis cada vez más grande. Su lección la imparte en 3 etapas. Primero resistencia, después equidad de alma, por último éxtasis. 94. Toda renuncia lo es para un gozo mayor aún no conquistado. Algunos renuncian por el gozo del deber cumplido, otros por el gozo de la paz, otros por el gozo de Dios y algunos por el gozo de torturarse a sí mismos. Que tu renuncia sea, mejor, un pasaje hacia la libertad y un rapto más allá, no perturbado. 95. Solo por la perfecta renuncia al deseo o por la perfecta satisfacción del deseo puede ser experimentado el completo abrazo de Dios, pues de ambas formas la condición previa esencial es satisfecha. El deseo perece. 96. Experimenta en tu alma la verdad de la Escritura. Después, si quieres, razona y formula tu experiencia intelectualmente e incluso desconfía de tu formulación entonces, pero nunca desconfíes de tu experiencia. 97. Cuando afirmas la experiencia de tu alma y niegas la de otro porque es diferente, sabe que Dios se está burlando de ti.
¿No oyes su risa satisfecha tras los cortinajes de tu alma? 98. Revelación es la visión directa, la directa audición o la memoria inspirada de la verdad. Es la experiencia más elevada y siempre susceptible de experiencia renovada. No porque Dios lo dijo, sino porque el alma lo vio. La palabra de las Escrituras es nuestra suprema autoridad. 99. La palabra de la Escritura es infalible. Es en la interpretación que el corazón y la razón proyectan sobre la Escritura donde haya su parte el error. 100. Evita toda bajeza, estrechez y superficialidad en el pensamiento y la experiencia religiosa. Sé más vasto que los más vastos horizontes, más alto que el más alto Kanchenjunga, más profundo que los océanos más profundos. Nota del editor. Kanchenjunga es uno de los picos más altos de la cordillera Himalaya. 101. En la visión de Dios no existe próximo o lejano, presente, pasado o futuro. Estas cosas son sólo una perspectiva conveniente para su cuadro del mundo. 102. A los sentidos siempre les parece verdad que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, pero esto es falso para la razón. A la razón siempre le parece verdad que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero esto es falso para la visión suprema. Ni la Tierra se mueve ni el Sol. Solo se produce un cambio en la relación entre la consciencia del Sol y la consciencia de la Tierra. 103. Vivekananda, ensalzando el Sannyasa, dijo que en toda la historia de la India solo había habido un Janaka. No es así, pues Janaka no es el nombre de un solo individuo, sino el de una dinastía de reyes dueños de sí mismos y el grito triunfante de un ideal. Nota del editor. Vivekananda es uno de los grandes maestros indios de este siglo, discípulo de Ramakrishna e introductor del Vedanta en Occidente. Fue la gran figura del Congreso de las Religiones de 1938 en Chicago. Sannyasa es la renuncia al mundo y a las obras. El signo externo del sannyasa son esas vestiduras de color ocre o naranja. Y por último, Janaka es rey de Mithila y padre de Sita, la esposa del héroe Rama, célebre por poseer y conservar un gran conocimiento y realización espiritual en medio de la vida mundana. 104. Entre los miles de sannyasins vestidos de ocre, ¿cuántos son perfectos? Son los pocos logros y las muchas aproximaciones lo que justifica un ideal. 105. Ha habido cientos de perfectos sannyasins porque el sannyasa ha sido ampliamente predicado. Que ocurra lo mismo con el ideal de la libertad y tendremos cientos de janakas. 106. El sannyasa tiene ropas características y signos externos. Por ello piensan los hombres que pueden reconocerlo fácilmente. Mas la libertad de un janaka no se proclama a sí misma y viste las ropas del siglo. Aun Narada fue ciego a su presencia. Nota del editor. Narada es un sabio errante, mensajero de los dioses y como ellos inmortal. Aparece cuando quiere en la tierra y se habla de él desde los tiempos de los Upanishads. 107. Difícil es ser libre en el mundo
mientras se vive la vida de los hombres vulgares, pero porque es difícil, debe ser intentado y logrado. 108. Cuando se contempló las acciones de Janaka, incluso Narada, el sabio divino, pensó que era un hombre mundano, libertino, amante del lujo. A menos que puedas ver el alma, ¿cómo podrás decir si un hombre es libre o esclavo? 109. Difíciles le parecen al hombre todas las cosas por encima de su capacidad actual y duras le resultan a su esfuerzo cuando no recibe ayuda. Pero todo se torna de pronto fácil y simple cuando Dios en el hombre asume la tarea. 110. Ver la composición del Sol o las líneas de Marte es, sin duda, un gran logro. Pero cuando poseas el instrumento que puede mostrarte el alma de un hombre tal como ves su fotografía, sonreirás ante los milagros de la ciencia física como si se trataran de juguetes de niños pequeños. 101. Con sus logros, el conocimiento es como un niño, pues cuando ha descubierto algo, se lanza a las calles saltando y gritando. La sabiduría se oculta por largo tiempo en prudente y poderoso silencio. 112. La ciencia habla y se comporta como si hubiera conquistado todo el conocimiento. La sabiduría, mientras camina, escucha su paso solitario como eco en la orilla de océanos inmensurables. 113. El odio es el signo de una secreta atracción impaciente por huir de sí misma y furiosa al negar su propia existencia. También esto es el juego de Dios en su criatura. 114. Egoísmo es el único pecado, maldad el único vicio, odio el único crimen. Todo lo demás puede ser fácilmente convertido en bien, pero estos obstinadamente se resisten contra la deidad. 115. El mundo es un largo decimal recurrente con Brahman por su número entero. El periodo parece empezar y acabar, pero la fracción es eterna. Nunca tendrá un final y nunca tuvo un verdadero principio. 116. El principio y el fin de las cosas es un término convencional de nuestra experiencia. En su verdadera existencia, estos términos no tienen realidad. No existe principio, no existe final. 117. No es cierto que yo no existiese antes de ahora, o tú o estos reyes, ni lo es que no exista después. No solo Brahman, sino los seres y las cosas en Brahman son eternos. Su creación y destrucción es el juego del escondite con su consciencia exterior. 118. El amor a la soledad es el signo de la disposición al conocimiento, pero el conocimiento mismo solo se alcanza cuando poseemos una estable sensación de soledad en medio de la multitud, la batalla, el mercado. 119. Si cuando estás realizando grandes acciones y determinando resultados inmensos puedes percibir que tú no estás haciendo nada, sabe que Dios ha apartado su sello de tus ojos. 120. Si cuando te sientas en soledad, en calma y callado en la cima de una montaña, puedes percibir las revoluciones que estás conduciendo, posees la visión divina y estás libre de las apariencias. 121.
El amor a la inacción es locura, y el desprecio de la inacción es locura. No existe la inacción. La piedra inerte sobre las arenas arrojada de un golpe en un momento ocioso ha estado produciendo su efecto sobre los hemisferios. 122. Si no quieres ser la marioneta de la opinión, primero observa hasta qué punto tu pensamiento es verdad. Luego estudia hasta qué punto lo son su opuesto y su contrario. Por último, descubre la causa de estas diferencias y la clave de la armonía divina. 123. Una opinión no es ni verdadera ni falsa, sino sólo útil o inútil para la vida, pues es una creación del tiempo, y con el tiempo pierde su efecto y su valor. Álzate por encima de la opinión y busca la eterna sabiduría.